fiesta cristiana muy importante, la fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesús. Jesús presente en la Eucaristía. Es la fiesta del amor en la que Jesús cumple su promesa de quedarse con nosotros para siempre, bajo las formas de pan y vino. Y eso es lo que queremos agradecer y festejar hoy. Hoy la Iglesia sale a la calle con alegría a proclamar a Jesús Eucaristía y también pide por los necesitados. Se resalta el carácter de banquete o comida fraternal de la Eucaristía que nos compromete a compartir nuestro alimento material. Cantando recibimos al sacerdote. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté siempre con todos ustedes. Dejémonos reconciliar por Dios para celebrar dignamente esta Santa Misa, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón con humildad al Señor nuestro Dios. Tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantando, alabamos y glorificamos al Señor. A todos los hombres que aman el Señor.
Señor, que quisiste restaurar todas las cosas por tu Hijo amado, Rey del universo. Señor, tú que has querido que tu Hijo Jesucristo quedara para siempre entre nosotros en el misterio de la Eucaristía, te pedimos que por su cuerpo y su sangre podamos alimentarnos siempre hasta poder alcanzar un día la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por medio de Moisés, Dios sella la primera alianza con su pueblo, rociándolo con la sangre de los terneros ofrecidos en sacrificio. La sangre de Cristo nos purifica de todo pecado. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones del Señor. Y el pueblo respondió a una sola voz: estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés consignó por escrito las palabras del Señor, y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó un altar al pie de la montaña y erigió 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. Después designó a un grupo de jóvenes israelitas y ellos ofrecieron holocaustos e inmolaron terneros al Señor en sacrificio de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en unos recipientes y derramó la otra mitad sobre el altar. Luego tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo. El pueblo exclamó: estamos resueltos a poner en práctica y obedecer todo lo que el Señor ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes, según lo establecido en esta cláusula. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. ¿Cómo pagaría al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo, a diferencia de los sacerdotes del culto antiguo, ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él
a través de una morada más excelente y perfecta que la antigua, no construida por manos humanas, es decir, no de este mundo creado, entró de una vez por todas en el santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre, obteniéndonos así una redención eterna. Porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternera con que se rocía a los que están contaminados por el pecado los santifican, obteniéndoles la pureza externa, cuánto más la sangre de Cristo, que por obra del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte para permitirnos tributar culto al Dios viviente. Por eso, Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo muerto para redención de los pecados cometidos en la primera alianza, los que son llamados reciben la herencia eterna que ha sido prometida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de San Marcos se reproduce el momento de la última cena en que Cristo asegura que su sangre sella la nueva alianza. De pie cantamos el aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: Maestro, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, allí encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les va a mostrar en el piso alto una habitación grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Allí prepárennos lo necesario. Los discípulos partieron. Al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por ustedes. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor. La carta a los Hebreos, que es la segunda lectura que hemos leído, es una de las cartas que hablan, de las pocas que hablan extensamente acerca del ministerio sacerdotal de Jesús. Es la que más se explaya o desarrolla esta temática que si bien viene del Antiguo Testamento, está bastante desarrollado en algunos libros en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es de los pocos que le aplica a la persona de Jesús. Por eso el autor de esta carta recuerda que en el Antiguo Testamento también había personas consagradas al culto,
que tenían que ver, bueno, particularmente con todo lo sagrado y en el caso de los últimos siglos, cuando el pueblo de Israel se estableció en la tierra prometida, en Jerusalén, tiene que ver particularmente ya no con el culto celebrado en cualquier parte, sino en el templo de Jerusalén, que tuvo sucesivas construcciones y varias destrucciones también. Aún en la actualidad se conservan algunos de sus muros, se conserva el templo, ¿no? Pero fue varias veces reconstruido, destruido por las invasiones y reconstruido. Pero el templo de Jerusalén pasó a ser el lugar casi exclusivo donde poder ofrecer el culto al Dios único, que en el Antiguo Testamento consistía en una serie de ritos, algunos de ellos bastante complejos, que hasta tenían que ver con el ofrecimiento de animales en distintas ocasiones, como las ovejas, las palomas. Una tradición que el pueblo de Israel trae ya de muy lejos y que en otro momento lo celebraba en su estado de exilio como pueblo peregrino. Para ello había hombres asignados, preparados y consagrados a quienes se les llamaban sacerdotes, que tenían no solo su familia, su matrimonio y sus hijos, sino que eran incluso de familias de sacerdotes. Era como que se transmitía de una generación a la otra, hoy diríamos como de apellidos, digamos así, que prestaban este servicio. Bueno, ¿qué dice el autor de la carta a los Hebreos? Menciona que Jesús es el nuevo sumo y eterno sacerdote, que es el verdadero, más aún, dice que es el único, y dice que a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, que Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Y dice, porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternera con que se rocía a los que están contaminados, recuerda aquí algunos de los ritos que celebraba el pueblo judío y que tenían como tarea los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por obra del Espíritu se ofreció sin mancha, va a purificar? La sangre de Cristo, nuestra conciencia, para permitirnos tributar un culto verdadero al Dios viviente. Esta sangre de Cristo, a la que hace mención el autor, es lo que hoy estamos celebrando, la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Corpus Christi, dicho en latín, cuerpo y sangre de Cristo. Esta sangre de la que dice el autor de la carta a los Hebreos es la que es capaz de purificarnos y de darnos una vida nueva y de salvarnos, y la que en primer lugar Jesús derrama en la cruz. Pero que antes de este sacrificio cruento nos lo deja en el contexto de la última cena. Por eso en el Evangelio, ¿qué leímos nosotros? Leímos justamente lo que pasó en aquella última Pascua que Jesús celebra, la Pascua judía, que pasa a ser después la Pascua cristiana a partir de aquella noche. Dice que Jesús, estando celebrando el rito de la Pascua judía, toma vino, toma pan y dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Jueves a la noche. Y al otro día Jesús ya no da en la mesa de la Eucaristía su cuerpo y su sangre bajo las formas de pan y vino, sino que efectivamente entrega su vida, es decir, su cuerpo y su sangre, su sacrificio en la cruz. Entonces, la Eucaristía es este misterio que va y viene entre la cruz y el altar y la cruz, y en medio de ellos estamos nosotros. Porque la única razón de ser por la cual Jesús hace lo que hace en esta noche sentado con sus discípulos
no es solamente para sorprender a los apóstoles. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio, diciéndoles: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, se la entregó a todos para que todos bebieran: esta es mi sangre, que va a ser derramada, háganla siempre en memoria mía. Jesús hace esto, decíamos, no porque quiere sorprender a los discípulos, porque quiere hacer algo simplemente nuevo a lo que se hacía en el Antiguo Testamento o distinto. Lo hace para salvarnos. Y lo hace para dejarnos pensando en nosotros, que estamos aquí hoy reunidos y en tantos lugares donde celebramos la Eucaristía, de nuestra provincia, de nuestra ciudad, de nuestra patria, del mundo. Lo hace para poder quedarse entre nosotros para siempre. Lo central de esta Eucaristía tiene dos momentos, de toda Eucaristía. Esta mesa grandota, que es la mesa propiamente de la Eucaristía, y esta otra mesa más chiquita, que es la mesa de la palabra. Primero Dios nos habla, nos conquista el corazón, y después de hablarnos, hace silencio, y nos lleva a la mesa de la Eucaristía. Y aquí Dios ya habla, no con palabras, sino con la vida de su Hijo, con el pan y con el vino. Porque nuestra vida está hecha así, de silencios, de gestos y de palabras. Las palabras solas no alcanzan. Cuando le decimos a alguien que lo amamos, está muy bien, pero después hay que mostrarlo, demostrarlo, decimos. Jesús dijo que nos amaba y nos entrega su vida, pero no fue simplemente un discurso muy lindo. Fue un compromiso para siempre. Entonces Dios después calla, ese es el dinamismo de la misa, ¿no? Dios nos habla, el momento de la homilía es parte de este Dios que nos habla, y después Él simplemente hace silencio y es Jesús que se entrega por nosotros. Esto que parece un rito repetitivo tiene algo único, original, que prácticamente no se repite en ningún otro rito de la vida humana, ni dentro de lo sagrado ni fuera de lo sagrado. ¿Y saben qué es lo original que tiene este rito? Es que nosotros no repetimos una historia. Nosotros volvemos a celebrar cada vez como aquella primera cena, o mejor dicho, como aquella última cena que se transformó en la primera misa, eso quería decir con lo de primero. Nosotros volvemos en cada misa a celebrar ese misterio, a rememorar, decimos, de la entrega de Jesús, de su cuerpo y de su sangre. Entonces, para la vida de la Iglesia, es decir, para nosotros, para cada uno de nosotros, esto es muy importante. Vaya si es importante. Cuando nosotros entramos en un templo o una iglesia, no entramos en un museo, aunque algunas iglesias parezcan un museo, o se van quedando como museo. Sin embargo, mientras, ¿me sigue esta cámara? Mientras siga ardiendo la llama que nos dice que aquí hay alguien que vive, ninguna iglesia, por vieja que sea, pasará a ser un museo. Siempre será un templo de vida. ¿Por qué? Porque aquí está Jesús. Porque lo celebramos, lo convidamos, lo repartimos, y el pan vivo que nos queda lo guardamos, lo reservamos en el lugar sagrado. De ahí que se llame sagrado. Porque conservamos algo que para nosotros es muy sagrado. Es el Salvador, es nuestro Redentor. Entonces, por ser precisamente este misterio tan central en nuestra vida, tan importante, la Iglesia quiere que al menos una vez al año, de una forma especial,
aunque lo tiene que ser en cada misa en realidad, pero por lo menos una vez al año la Iglesia quiere que meditemos en este misterio central, culmen de nuestra vida como cristianos, que es la presencia real, salvífica, en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad de Jesús, el Hijo de Dios. Así que Corpus Christi es esto, ¿no? La presencia de Jesús, milagro de amor, que nos recuerda que Jesús nos dijo háganlo, en memoria, que es mucho más que recuerdo, es como que Dios vuelve a pasar por el corazón, así Dios pasa. Dios, Corpus Christi, significa que Dios está aquí, ¿no? En la persona de su Hijo Jesús. Y es por supuesto la fiesta del amor, porque la Eucaristía es la expresión máxima de amor, es el Dios que da la vida. Dice Jesús, nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Lo dijo y lo hizo, ¿no? Y por eso es alimento que nos lleva al cielo. Es el pan de los peregrinos. Nosotros comeremos, escucharemos de su palabra y comeremos de esta mesa hasta tanto no tengamos más necesidad de comer de esta mesa. Y eso solo va a pasar cuando ya contemplemos a Dios cara a cara. De ahí que la Eucaristía es el alimento de los peregrinos, de los caminantes, ¿no? Y que en el caso a veces de las personas en una etapa terminal de sus vidas le llamamos el viático. Es el camino para la vía. Es el alimento para la vía, para el camino. Viático viene de vía, ¿no? El santo viático se decía antes, que distinto a la unción de los enfermos, o como se decía también la extrema unción, ya ahora no se espera más el extremo para dar la unción, pero el santo viático era justamente eso, era entregarle el alimento para que llegue bien al cielo. ¿Y cuál es ese alimento para el camino? Como quien carga una bandejita, ¿no?, con los sanguchitos y algo para llevar para el viaje, para poder llegar, ¿no? Bueno, aquí la bandejita que cargamos en el corazón es la Eucaristía, ¿no? De ahí que muchas veces también a nuestros hermanos enfermos, que además de estar enfermos, digamos, aquellos que particularmente padecen una enfermedad que sabemos que es terminal, o que están en una etapa terminal de sus vidas y que lo viven conscientemente, se les lleva el viático, ¿no? El camino para la vía, el alimento para la vía, para el camino a la casa del Padre. Cuando estemos allá, no habrá más Eucaristía, no tendremos necesidad. ¿Por qué? Porque ya no habrá que celebrarlo bajo el símbolo del pan y del vino, sino que lo tenemos, lo veremos y lo gozaremos para siempre. Fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció por el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, de allí debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Pidamos al Señor nuestro Dios por todas nuestras necesidades. A cada oración respondemos: danos siempre de tu pan, Señor. Por toda la Iglesia, para que vaya anunciando la salvación y el conocimiento de Jesús a todos los pueblos de la tierra. Oremos. Danos siempre de tu pan, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos, los presbíteros, diáconos, todos los consagrados y consagradas al Señor, por todos los fieles adoradores del Santísimo Sacramento y los ministros de la Eucaristía, para que la alegría y la fe no les falte nunca. Oremos. Danos siempre de tu pan, Señor. Por todos los gobernantes del mundo, especialmente los nuestros,
para que sea su preocupación el alimento y las necesidades primarias de los ciudadanos. Oremos. Danos siempre de tu pan, Señor. Por los enfermos, los impedidos, para que el alimento que Cristo nos dejó les llene de fuerza para combatir las enfermedades y dolencias. Oremos. Danos siempre de tu pan, Señor. Pedimos por todos los cristianos, para que fortalezcan su corazón en la caridad, imitando al Señor. Oremos. Danos siempre de tu pan, Señor. Por todos nosotros y todas las personas que siguen esta misa, para que siempre encontremos en la Eucaristía el sentido de nuestra vida y sintamos el deseo de recibir siempre el pan y el vino del amor. Oremos. Danos siempre de tu pan, Señor. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Con el pan y el vino, en este día del Corpus, damos gracias a Dios por quedarse en la Eucaristía para siempre. Que sea nuestra vida, nuestro sustento, nuestra protección y la comunión con el Espíritu Santo. Rezando, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos sus sacerdotes. Señor y Dios nuestro, concede bondadosamente a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados en las ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Levantemos el corazón. Ya lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es bueno bendecir tu nombre, Padre Santo, porque has querido que tu Hijo, obediente hasta la muerte de la cruz, nos precediera en el camino del retorno a ti, término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la casa del Padre. Con este anticipo de la resurrección futura, en la esperanza, ya participamos de la mesa gloriosa de tu reino, y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Es el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo.
fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques este pan y este vino derramando tu Espíritu Santo, y así se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él mismo la noche de la última cena, estando a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a darte gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y también les dijo: hagan siempre esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, dándote gracias porque nos haces dignos de estar aquí. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Te pedimos por la Iglesia, por el Papa, nuestro obispo, los sacerdotes, diáconos, religiosos y todo tu pueblo santo. Llévala a la perfección por el amor. Te pedimos por nuestros familiares y amigos fallecidos, aquellos por quienes estamos ofreciendo esta misa. A todos ellos, Señor, admitilos en tu casa en el cielo. Y finalmente te pedimos también por cada uno de nosotros, para que con la ayuda de la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y todos los santos, un día merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Él, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sigamos rezando como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Libéranos, Señor, de todos los males que amenazan nuestras vidas y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos con esperanza la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu pueblo, y conforme a tu promesa, concédele la paz y la unidad. Tú que vives, que reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús, aquí presente, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Saludamos a toda la audiencia de Radio María, del canal, de los distintos medios digitales a través de los cuales llegamos con la celebración de la Eucaristía, deseándoles toda la paz de Cristo Jesús. Que tengan mucha paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a este banquete celestial. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Con especial fervor, hoy nos disponemos a recibir la presencia viva de Jesús en nosotros. Cuando lo recibimos, nos fortalecemos, nos hacemos fuertes y nos convertimos en sagrarios vivientes. Creo, Señor, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar, con tu cuerpo, alma, sangre y divinidad. En este encuentro, te pido que aumentes nuestra fe, que tu luz nos guíe, nos acompañe siempre. Gracias, Señor, por estar vivo en esta Eucaristía. Cuerpo de Cristo. 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 Cuerpo de Cristo.
Oremos, hermanos. Señor, te pedimos que podamos saciarnos con el eterno gozo de tu divinidad, anticipado en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendiga abundantemente Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, podemos ir en paz. Gracias a Dios. Hermanos, animados por la vida y la fuerza que nos dan los sacramentos, nos despedimos cantando a nuestra Madre María. Junto a ti, María, como niño